chicos, vamos a resolver un problema de logaritmo que dice lo siguiente, nos da esta expresión, también nos dice que a, b y c son constantes positivas distintas de 1. Nuestra expresión, digo bien, se conforma por lo siguiente: logaritmo decimal de c al cuadrado más logaritmo decimal de a por b por logaritmo decimal de c más logaritmo decimal de a por logaritmo decimal de b es igual a 0. Bueno, lo que nos pide es hallar logaritmo en base a de b a partir de esta expresión. Como tenemos una igualdad a 0, estamos hablando de una ecuación y lo que pueden observar es que tenemos logaritmo decimal de c elevado al cuadrado y un término de logaritmo decimal de c de primer grado. Entonces lo que podemos hacer es designarle al logaritmo decimal de c una x. Entonces de esta forma van a visualizar lo que está sucediendo. Bueno, reemplazamos entonces por x en la expresión y tenemos x al cuadrado más, y aquí ya voy a hacer, lo que voy a hacer es lo siguiente: como tenemos un producto en el argumento, por propiedad del logaritmo, esto se puede separar en una suma del logaritmo decimal de a más logaritmo decimal de b por logaritmo decimal de c, que ya designamos como x, más logaritmo decimal de a por logaritmo decimal de b igual a 0. Entonces de esta forma ya se puede visualizar mejor que se trata de una ecuación de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado se pueden reconstruir a partir de sus raíces, o sea, sus soluciones, x sub 1 y x sub 2. Bueno, entonces vamos a trabajar con esa propiedad para poder resolver este problema. Esa fórmula, esa reconstrucción, consiste en lo siguiente: el término cuadrático menos negativo, la suma de las raíces x sub 1 más x sub 2 por x, el término lineal, más x sub 1 por x sub 2, el producto de las raíces, que sería el término independiente de la ecuación, es igual a 0. Esta es la forma en la que se reconstruye una ecuación de segundo grado. Y como pueden observar, comparar con la expresión que nos da el problema, fíjense, tenemos la suma del logaritmo decimal de a más logaritmo decimal de b, o sea, como x sub 1 más x sub 2, y el producto de ambos también x sub 1 por x sub 2. Entonces podemos decir que x sub 1 más x sub 2 es igual a menos logaritmo decimal de a más logaritmo decimal de b, y el producto de las raíces como el producto del logaritmo decimal de a por logaritmo decimal de b. Vamos a distribuir este negativo, x sub 1 más x sub 2 es igual a menos logaritmo decimal de a menos logaritmo decimal de b. Y como también se puede visualizar en el producto, se trata de la misma expresión, o sea, x sub 1 correspondería a lo que sería logaritmo decimal de a y x sub 2 a lo que sería logaritmo decimal de b, de la misma manera que se puede visualizar acá. Entonces podemos indicar que x sub 1 es igual a menos logaritmo decimal de a y x sub 2 sería menos logaritmo decimal de b. Podemos llamar de esta manera. Como habíamos indicado en un principio que el logaritmo decimal de c es x, le designamos x, entonces este valor podemos reemplazar nuestra x acá, y esto es logaritmo decimal de c es igual a menos logaritmo decimal de a, y por este lado logaritmo decimal de c es igual a menos logaritmo decimal de b. Bueno, como tenemos una igualdad y desde un principio ya dijimos que a, b y c son constantes positivas distintas de 1, o sea, son constantes arbitrarias pero fijas, no varían, entonces el logaritmo decimal de c corresponde también a una constante fija. Entonces de este lado el logaritmo decimal de c es el mismo que este. Entonces quiere decir que podemos igualar el otro miembro, que sería menos logaritmo decimal de a lo que sería menos logaritmo decimal de b. Acá tenemos, podemos eliminar los negativos, y por propiedad del logaritmo también, que cuando están igualados los logaritmos, estos se pueden simplificar y entonces quedaría que a es igual a b.
problema lo que nos pedía es logaritmo en base a de b. Entonces, logaritmo en base a de b. Y como ya indicamos, o lo que pudimos solucionar, es que a es igual a b. Llegamos a esa conclusión. Voy a escribir mejor mi igual. Ahí. Bueno, entonces voy a reemplazar en cualquiera de las dos letras logaritmo en base a, y b, como es a, entonces voy a escribir acá el argumento en lugar de b, lo que sería a. Entonces el logaritmo decimal de logaritmo, perdón, en base a de a, ustedes saben por propiedad del logaritmo que cuando un logaritmo tiene como base el mismo valor que el argumento, o sea, son iguales argumento y base, esto es 1. Entonces ahí tenemos que el logaritmo decimal de a es 1. Y de esta manera se resuelve este problema.